Buenas noches a todos, Shalom Haverim. Ahora sí, luego de un rato de off the record, nos sentamos a estudiar. Tengo que decirles lo que no les dije off the record. Los extrañé mucho, Haverim. Me faltó todo el jueves. Ahora en Barcelona, cuando estuvimos, y no vamos a repetir ahora anécdotas porque ya van a estar los videos mismos de Barcelona todos en línea desde la Tashem pronto, ni bien logremos editarlos. Pero debo deciros que el jueves de noche que no estuve aquí por estar en Barcelona, hicimos Nishmat Kol Chai como hacemos aquí, con todo el grupo que nos rodeaba allí, y lo hicimos tratando de sincronizarnos con el momento del Shiur aquí. Yo espero que hayan hecho bien los deberes aquí, hayan hecho Nishmat Kol Chai, no te pregunté. Pero entonces es harto probable que lo hayamos hecho juntos. Lo que me pone muy contento estar de vuelta en casa otra vez. Esta semana tenemos una parashá que tiene una singularidad, una singularidad especial es una redundancia. Hay parashot que son muy ricas en cantidad de mitzvot, hay parashot que son muy largas, hay parashot que son demasiado cortas. Esta parashá tiene dos de los elementos centrales de toda la Torah. Uno de ellos es el fundamento de todo lo que no se puede aprender ni siquiera en la Kabbalah. El otro de ellos es la base de gran parte de las reflexiones más profundas de toda la Kabbalah. Y son contiguos. Nuestra parashá empieza diciendo, Parashat Jukat, en el Sefer Bamidbar, libro de Números, capítulo 19, dice: Vaidaber Hashem el Moshe el Aharón leemor, y habló Hashem a Moshe y a Aharón, Zot Jukat HaTorah, este es el estatuto de la Torah. Cada vez que se habla de Jukat, mi señora se olvidó de limpiarme los lentes, ustedes me disculparán, debe ser culpa mía. Cada vez que se habla de Juká en la Torah, se refiere a algo que tiene el principio de estatuto. Algo que es un estatuto no tiene forzosamente explicación. Esa es la base. Un Jok no es algo que sea materia de discusión. Se han apiadado de mí incluso. No es algo que sea materia de discusión ni materia de explicación un Jok. Un Jok es como en matemáticas un axioma. Entonces, cada vez que en la Torah se habla de Juká, hay un estudio muy interesante que se hace en Hasidut. Hay 5 temas en toda la Torah acerca de los cuales se menciona el tema Juká. Pero el más importante de todos es este que vamos a encontrar ahora, que es una mitzvah llamada de Pará Adumá, la vaca roja. ¿La vaca roja? Sí, no la vaca loca, la vaca roja. Pará Adumá, la vaca roja, es la mitzvah que hizo que Shlomo Amelech, el rey Salomón, el más sabio de todos los hombres, se expresara en el libro de Mishlei diciendo que pidió toda la sabiduría posible y eso no lo pudo comprender. La mitzvah de Pará Adumá ni siquiera Shlomo Amelech la pudo comprender, su sentido íntimo. Es tradicionalmente considerada la mitzvah por definición de la Torah que no tiene explicación lógica y que por consiguiente viene a ser la demostración por el absurdo de la Torah, la demostración por el absurdo de la fe. Es decir, si yo tengo explicación lógica todas las mitzvot de la Torah menos una, yo tengo un problema cuando me encuentro con esta una. Si no la cumplo esta una, si me niego a esta una, quiere decir que yo no cumplo la Torah en general por emuná, por fe, que no cumplo la Torah por fidelidad, que no cumplo la Torah por un pacto. Quiere decir que yo cumplo la Torah solamente porque en términos lógicos comprendí y me pareció adecuado a mí, pequeño escarabajo al lado del Creador, a mí me pareció correcto lo que el Creador escribió en las otras mitzvot de la Torah y por consiguiente las acepto. Ahora, si yo sí me presto a cumplir la mitzvah de Pará Adumá, aunque no hay modo de que la comprenda, entonces no voy a estar bajo riesgo de negarme, bajo riesgo de cometer la herejía de no cumplir o de no aceptar otras mitzvot por el mero hecho de no comprenderlas, porque el hecho de que haya explicación lógica para todas las otras no quiere decir que esa explicación lógica obre en mi poder o esté a mi alcance. No todas las explicaciones están al alcance de todos y cada uno. De hecho, la mayoría de las explicaciones están fuera del alcance de la mayoría de nosotros. Más aún, es al revés. Entonces la demostración de la emuná se da a través de esa mitzvah que no tiene explicación lógica. Nuestros sabios se han caracterizado siempre por no ser muy afines a la idea de esto no se habla.
En el pueblo de Israel se habla de todo, siempre. Y cuando de algo no se habla, ese no hablarse de algo es tema de discusión y de conversación. No es como en otras doctrinas o religiones posteriores, donde hay una larga carga axiomática, en la que no se puede, no hay lugar ni siquiera a preguntar nada, es axioma, todo es axioma. En nosotros, como le explica, espero que alguien de vosotros conocerá el libro llamado El Kuzari, Al-Kuzari, escrito por Rabbi Yehuda Halevi. De lo contrario, ¿ves? Es una propuesta que tiro. Deberíamos armar un ciclo de estudio de Kuzari para todos quienes quieren empezar a estudiar desde cero las bases filosóficas y lógicas del judaísmo. No hay mejor manera de hacerlo que realmente sentarnos a estudiar ordenadamente Kuzari. Pero no me voy a desviar ahora hacia el Kuzari. Si quieren, háganme acordar cuando terminemos nuestro estudio de hoy y hacemos una pequeña introducción a de qué se trata. Pero la cuestión es que cuando en el Kuzari hallamos un rey que dialoga con los representantes de cada una de las religiones y las tendencias filosóficas, y cada uno de ellos, cuando el rey le pregunta ¿en qué crees?, cada uno de ellos tiene una respuesta atada a lo abstracto. El filósofo griego cree en una causa primera. ¿La tocaste alguna vez? ¿Tenés alguna prueba de que existe eso? No, nosotros pensamos que los cristianos y los musulmanes, cuando son invitados allí, en lo que creen es en cosas que cuando se les pregunta de dónde salieron esas cosas, van a parar a la Torá de los judíos. Y así sucesivamente. Cuando llega la hora de preguntarle al judío en qué crees, el rey está esperando que el judío conteste: yo creo en el Dios que creó los cielos y la tierra, por ejemplo. Que era lo que parecería lógico que conteste el judío, que tiene una Torá que dice Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz, en el principio, con el principio creó Elohim. Pero el judío no le contesta eso. El judío le contesta: yo creo en el Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Jacob, de los descendientes de Jacob, de la generación en que nos sacó de Mitzrayim, en el Elohim que nos dio la Torá, 600.000 almas juntas, parados más de 3 millones de personas, 600.000 almas solo de hombres mayores, más de 3 millones de personas, de quienes descendemos todos, prestaron testimonio allí, y así sucesivamente, porque Moshe le pasó la Torá a Yoshua, Yoshua se la pasó a los ancianos se la pasaron a la Knesset, y así te puedo detallar generación tras generación hasta hoy. Entonces ya no hay abstracción alguna, ya no hay nada indiscutible. Yo lo que tengo es un primer testimonio que es de Abraham, y Abraham fue un ser humano. Como hemos aprendido varias veces, no es meramente un ser humano, pero también es un ser humano histórico. Aparte de ser un ser histórico, ahora en un ratito el Baal Shem Tov nos va a decir que es mucho más que eso, y lo hemos estudiado en alguna otra ocasión, que Abraham es el paradigma que equivale a Gesed, y que Yitzhak es el paradigma que equivale a Geburah, y que Jacob es Tiferet, etc. Pero antes que todo eso, es un ser histórico que presta testimonio, dice: yo encontré que las cosas son de tal modo, y a mí me pasaron tales milagros, y pasé por las 10 pruebas que pasé, y las cosas son así. Y viene Yitzhak y ratifica, dice: papá tiene razón, pues yo viví esto, y viví esto, y viví esto. Y viene Jacob a continuación y dice: bueno, a mí me avisaron que las cosas iban a ser así, así fueron, y a mí me pasó esto, y yo supe tal cuestión, y me reencontré con mi hermano Esav, después de ejercer la manipulación genética para hacerme de mi propio rebaño, en casa de mi suegro que me había estafado permanentemente. Y me encontré con mi hermano, y mi hermano huyó despavorido y me tuvo mucho miedo en vez de venir a matarme, porque había 2 campamentos de ángeles que parecían guerreros preparados para aniquilar a quien fuera. Y así sabemos, una tras otra cosa, testimonio de cada generación y generación. Esa es la diferencia. Cuando sabemos eso, es muy fácil abrazarnos a la Torá auténtica y real, porque tenemos testimonio de cómo fue entregada, de cómo vino, de cómo se escribió, aquello que hemos hablado en alguna ocasión, el hecho de que no haya básicamente diferencias entre mi Torá y la Torá de un Ben Menashe, que estuvo separado 2800 años de nosotros. La misma tradición se cuidó. Llegó lo mismo, los tefilín de él son como los tefilín míos. Y la Torá Shevichtav, la Torá escrita, dice muy poco acerca de la forma de los tefilín, no dice nada. Dice: y agarrarás estos dichos, ukshaltam leot al yedeja, y te los atarás como señal en tu mano, de ayure totafot beineneja, y estarán en las totafot, que es acá arriba, entre tus ojos. Pero eso puede ser tantas formas. Puede ser que la Torá esté diciendo que yo me haga un tatuaje acá. Es una explicación plausible. Y que el atarme sea una suerte de venda que yo me ato con un pergamino adentro permanente. Por ejemplo, ¿de dónde cajitas negras, con las parshiot como van, las retsuot, las cintas negras, el cuero como es?
Sabes que si se te despinta el cuero de la retsuá de los tefilín, una mancha que se hace que no es perfectamente negra, los tefilín son psulim, no te puedes poner esos tefilín, así es la halajá. No puedes. Se te comba uno de los ángulos del cubo perfecto que tienes allí en la cajita, uno de los ángulos se desgasta, no tienes tefilín, tienes que hacerte tefilín nuevos. No es callar. Ahora, ¿cómo los Bnei Menashe, que estuvieron desconectados de nosotros 2800 años, mucho antes que la Mishnah? Ni hablar que el Talmud, ni hablar que el Shulchan Aruch, que los Poskim. Antes que la Mishnah se perdieron de nosotros, tienen tefilín como los nuestros. Es maravilloso. Que dice que acá hay una cadena auténtica que no se ha cortado nunca. Zot Hukat HaTorah, dice Hashem. Este es el estatuto de la Torah, la prueba de fuego. Aquello que tienen que saber realmente cómo opera y no hacer preguntas. Y si están capacitados para entenderlo, porque en la última generación vais a estar capacitados para entenderlo, de esa comprensión no depende la mitzvah en sí misma. ¿Cuál es la mitzvah? Agarrar una vaca ginjit, una vaca roja. ¿Qué se llama una vaca roja? Una parada duma. Es una vaca todo cuyo pelaje es rojo, sus cuernos son rojos, su hocico es rojizo, todo ella es roja. Si tiene dos pelos blancos o dos pelos negros, no es una parada duma. Y esa parada duma es el único implemento de que nos podemos servir para quitarnos de arriba la forma de contaminación más pegadiza, que es lo que se llama tum'at metim. La contaminación, la tum'a, que se pega a nosotros por contacto con la muerte. Por haber estado en contacto con cualquier tipo de muerte. Y no podemos reanudar el trabajo en el Beit HaMikdash sin liberarnos de esa tum'a. Tum'at met se llama. A lo largo de la historia, siempre hay un momento en que el Kohen se tiene que ocupar del tema de la pará. Dentro de esta mitzvah hay muchísimas peculiaridades que la hacen distinta de todas las otras. Pero el caso es que siempre el Beit HaMikdash está preparado para cuando llega el anuncio de que hay una vaca como esa en cualquier parte del mundo, se la adquiere a cualquier precio, con el dinero de los impuestos, con el dinero del Beit HaMikdash. Y hay muchísimas historias acerca de la adquisición de la parada duma. Incluso yo le he perdido el rastro, pero hasta hace poco, cada 2x3, corrían por internet noticias de una vaca, una parada duma que hay en alguna parte de Estados Unidos, y que yo hace un tiempo que no he oído más del tema, pero presumiblemente, digo, hasta hace relativamente poco, estaban esperando que haya Beit HaMikdash, así la pueden vender en una fortuna. Como debe ser, porque es la primera que aparece en muchísimos años. Uno de los secretos más fuertes con esto, fíjense qué tipo de mitzvah nos da Kadosh Baruj Hu para que probemos la fe en la Torah. Uno puede decir, fíjate qué pasa si nos da una mitzvah para probar nuestra fe, que tenemos que cumplir todos los días. Bueno, vamos a tener un trabajo severo. Y vamos a estar todos sometidos a prueba de continuo. Algo distinto es la parada duma, que la primera la hizo Moshe. El primer corbán de la parada duma lo hizo Moshe. Luego, hasta que se destruyó el segundo Beit HaMikdash, hubo solo 8 más. Todo el tiempo del primer Beit HaMikdash y todo el tiempo del segundo. Hubo solo 8 más. La última de ellas en tiempo de Ezra. Tenemos 9. Ya habéis adivinado que esas 9 equivalen, se corresponden una con cada una de las primeras 9 sefirot. La 10ª está escrito que la va a ofrecer el Mashiach directamente en el tercer Beit HaMikdash. ¿Y acaso es esta que nos está esperando? Yo no me acuerdo si era Alabama o Wisconsin. Me parece que uno de estos dos estados nació una así. Lo mejor es que, por ejemplo, la parada duma no sirve. La parada duma tiene unas cuantas condiciones más, aparte de la cuestión de ser adumá. Y vamos a intentar comprender de qué se trata todo esto. Primero que nada, la parada duma, la palabra par es toro y pará es vaca. La especie se llama bakar, como hemos dicho. La palabra par en gematria es 280, sumándole la hey es 285, pero esos 280, lo que les voy a decir ahora es un poco raro. Hay 5 letras en el Aleph Bet que se llaman letras dobles, que se escriben distinto cuando son finales. ¿Najón? Esas letras son Kaf,
Mem Nun Pei Tzadik. Son conocidas en Ivrit por la sigla, que no va en el orden del Aleph Bet. La sigla es Manatzpach. Esas 5 letras simbolizan las 5 Geburot, los 5 Dinim, las 5 formas de rigor con las que, por cuyo tikkun, por cuya enmienda debemos pasar para llegar a la Geburá definitiva. Y hay 4 de esas letras que se corresponden con los primeros 4 exilios que tuvimos, las 4 Galuyot. Y la 5ª letra, que es la Tzadik, se corresponde con nuestra Galut. Y el tikkun de la Tzadik, el tikkun del Tzadik, y por eso la Hasidut surge, la Hasidut centralizada alrededor de la forma de la figura del Tzadik, y ahora vamos a ver eso también, surge precisamente ahora cuando tenemos que producir esta Geulá. La Hasidut surge en los últimos 300 años, básicamente, porque todo gira alrededor del tikkun de la letra Tzadik y del tikkun del Tzadik, y por consiguiente del tikkun del Yesod. Por eso el Yetzer, el instinto más fuerte en estos tiempos, es el instinto sexual, que se corresponde con el Yesod. Es el tikkun que hay que hacer. Algunos siglos atrás el tikkun más fuerte no era el de lo sexual, era el de Avodah Zará, era el de la idolatría. La idolatría era la cosa más grave que campeaba por todos lados. Nuestra pará, entonces, nuestra vaca, que se corresponde, Manatzpach, las 5 letras estas, suman 280, igual que par. Y a estas 280 le agregamos la Hei, que contra los 5 Dinim son 5 Hasadim, son 5 formas de piedad, Hei vale 5, para endulzar los Dinim de Manatzpach. Entonces tenemos pará. Entonces pará, para empezar, ya es en sí misma un trabajo de tikkun del din, del rigor, imprescindible para llegar a una forma de Geulá, para unirnos de vuelta con el Beit HaMikdash. No hay Beit HaMikdash de lo contrario, que funcione. Ahora, esa pará no es simplemente una vaca, es Adumá, roja. Y curiosamente, Adumá está escrito en la Torá, no en lo que se llama Ktiv Malé, cuando se escriben las vocales que se puede escribir, sino Ktiv Haser, cuando la U es un Shuruk, los 3 puntitos, en vez de ser un Kubutz, la Bab, con el punto en el medio. De modo que la misma palabra se puede leer Adamá. Es el rojo, y rojo siempre es Din, rojo es la Binah y es la Geburá, el Din, el rigor, y eso es muy fácil de entender, ¿no? La violencia es roja, ¿no? Entonces, es ese rigor afianzado en lo material, en la Adamá. Entonces, tenemos que es Pará Adumá. Si hay algo de la Pará que no es Adumá, ya no sirve. Dice Tmimá. Tmimá tendemos a llamarlo inocente y es muy bonito. Ha de ser inocente, pero también es completo. Shetam, que quiere decir lo mismo que inocente, en realidad. Lo traducimos por inocente por la idea de la completitud. Decimos Tam Ben Ishlam, se completó algo. Tom, algo, es el final de algo. Algo Tamim es algo que está completo, y por eso es que refleja la inocencia y la ingenuidad en el hombre. Un hombre que tiene una conciencia plena, completa, sin fisuras. Se va con inocencia por la vida. No tiene que andar buscándole vueltas a las cosas. Él va y sabe, está entero consigo mismo, lo que se dice. Mashlim y Matzmo. Entonces, Tmimá implica tanto que es completamente roja, como implica esa completud, esa plenitud del conjunto. Y luego dice, Asher Ein Bamum, que no hay ningún defecto en ella, dinim completos. Es más, la vaca ya fue comprada en $50 millones de donde apareció. La llevaron al Beit HaMikdash y se quiebra una pata, no tenemos para Adumá. No solo se quiebra una pata, también es probable que si se raspa una oreja de modo que no le crezca pelo de vuelta en su lugar, ya tenemos un mum también. Pero miren qué interesante esto. Asherlo alá aleja ol, que un yugo no se posó sobre ella. Yo pregunto, a ver si alguien se atreve a responderme, ¿qué nos cambia respecto de la vaca el hecho de que un yugo se haya posado sobre ella? Que haya estado uncida a un yugo. Yo les voy a contar qué cambia, y esto vaya que es válido para todos, no solo para la pobre vaca. Cuando uno sufre, cuando uno lo usa en un yugo, uno sufre. Cuando uno sufre, uno está endulzando los dinim, uno está expiando aquello por lo cual le toque rigor encima. ¿Me siguen?
sea, si yo sufro, de alguna manera yo puedo decir, está bien, este sufrimiento escapará, es expiación por toda esa larguísima lista que yo conozco de cosas que debo expiar. Entonces aprovecho cada vez que sufro, digo, esto escapará. Esto es expiación. Entonces estoy contento porque al menos, está bien, sufro, pero estoy aliviando la cuenta. La cuenta pendiente va a ser más chica. Dicen los mefarshim que aun si ese yugo que tuvo puesto encima fue para probarle la medida, no para trabajar. Aun si no tuvo puesto ningún yugo, sino que le pasaron un brazo así por encima, como para calcular. En cualquiera de esos casos, ¿eso ya fastidió a la vaca mínimamente? No nos sirve como parado más, porque ya endulzamos los dinim que ella significa. Es muy importante eso, porque a veces uno trata de ir por el atajo en la vida, y a veces vamos por el atajo, es como en los videojuegos, a veces uno va por un atajo y se pierde todo lo que tenía que recoger en el camino. Y toda la cuestión de llegar a donde había que llegar, no era llegar a ese lugar, era haber encontrado todo lo que uno debió haber encontrado en el camino. Conocen de esos videojuegos, ¿no? Sí. Digo, yo ya llego directo al más malo de todos. ¿De qué te va a servir llegar al más malo de todos si no tienes herramientas, no tienes armas? El más malo te va a aplastar como una cucaracha. Tienes que hacer todo el camino. Entonces vas a llegar con esos dibujos espantosos que ponen en los videojuegos ahora, pues todo arma, toda una cosa así. Vas a llegar, pero vas a llegar preparado, vas a vencer al mal. Vas a vencer al Yetzer Hará, que a eso vinimos, en definitiva. Ustedes no cumplen con vuestro deber, no me hacen bajar cuando yo me voy por las ramas y vaya uno a saber de qué estábamos hablando. No, estábamos empezando también. El primer caso que tenemos en nuestra parashá es el de la vaca. Hay un detalle más pequeñito, antes de entrar a los mefarshim, que es donde nos vamos a concentrar un poco. Hay un detalle pequeñito que sirve como ejemplo de cómo funciona el remes en la Torah. Porque la gente cuando dice la literalidad de la Torah es aburrida, trata de saltar directamente del primer nivel, que es el Pshat, la lectura literal, de allí directo a zambullirse en el Sod, en la Kabbalah. Y hay cosas muy bonitas en el camino. Una de las herramientas del remes, del segundo nivel de codificación de la Torah, que es la lectura insinuada, lo que está insinuado en la Torah entre líneas, es juntar todas las palabras, sin separación ya entre palabras, y ver qué otras cosas aparecen escritas ahí. Como cuando jugamos a la sopa de letras. Entonces, de pronto, nosotros leíamos una oración de un modo, y nos corremos una letra, y la oración se arma de un modo distinto, y las palabras son completamente otras. Entonces hay una cuestión, ¿cómo empieza la mitzvah de Paraduma? Hashem le habla a Moshe y a Aarón, y le dice que deben decirle al pueblo de Israel, Veikhu eleja Paraduma, y te llevarán a ti, le dice a Moshe, tú les tienes que decir a Israel que te tienen que llevar a ti la Paraduma, la vaca roja. Los mefarshim en general se afianzan, se agarran de esto para explicar que Moshe es el único que conoció el sentido profundo de Paraduma, de esta mitzvah, y que eso es lo que planta una distancia entre Moshe y el resto del pueblo y el resto de todos los sabios para cualquier generación. Que Moshe le fue dado a conocer allá arriba del Sinai el sentido íntimo de Paraduma, pero el pueblo de Israel no le iba a ser dado conocerlo por lo que explicamos antes. Se dice Veitnu eleja, te la van a dar a ti. Y ahora vamos a volver a eso, pero antes de volver a eso, miren qué interesante. Dice Veikhu eleja para, y llevarán hacia ti una vaca. Ahora, yo puedo cortar la palabra eleja a ti, la corto después de la yud y dejo la kaf afuera, y uno la kaf a la palabra siguiente, que es lícito para leer el remes, y vamos a tener Veikhu, y llevarán, Elai, a mí, Kapará, expiación, como en Kippurim, como en Yom Kippur. Entonces, son las dos lecturas. En términos del Maaseh, en términos de la acción, Veikhu, Eleja, Pará, y van a llevar a ti una vaca. Ahora, en términos profundos, Veikhu, Elai, Kapará, lo que van a estar haciendo es traer hasta mí algo que expía y que por consiguiente les quita la contaminación con la que vienen. Los libera de esa contaminación y están dispuestos para el Kodesh. Dice el Or HaChaim Kadosh, uno de los mefarshim más deleitables
que merece ser seguido en cada parashá, diciendo al estilo que estamos cultivando despacito aquí, un gran amigo de este programa, a quien recurrimos con frecuencia, dice que Haose mitzvah velo yediat ta'ama besoda נחשבת המצווה כגוף ולא נשמה. Nos pone un problema. Dice, hemos estudiado que el que cumple una mitzvah sin conocer el sentido profundo de esa mitzvah, su mitzvah es como un guf bli neshama, como un cuerpo sin alma. Entiéndase, no que Hasbe Jalila no deba hacerla, debe hacerla, pero debe preocuparse lo suficiente por algún día llegar a comprender su sentido, porque por ahora tiene el cuerpo de la mitzvah, pero el alma de la mitzvah lo va a tener solo si aprende el sentido. Entonces dice el Orahaim Akadosh, ¿qué pasa aquí? ¿Acaso Akadosh Baruj Hu nos está haciendo una trampa? ¿Cómo vamos a cumplir una mitzvah plenamente si no nos dice el sentido? Al mismo tiempo que ya nos permite saber que cumplir una mitzvah sin aspirar siquiera a conocer su sentido es como tener un cuerpo sin alma. Presten mucha atención porque esto es el fundamento de la Hasidut, del Hasidismo, en los términos en que debemos aprender que hoy día la Hasidut es el camino que tenemos por delante para atraer la Geulah. Es el único modo que tenemos realmente al alcance de la mano para abrazar la Torah completamente, a tiempo y hacerlo bien, para atraer la Geulah hacia nosotros. Por eso toda la Hasidut es un movimiento de apenas 300 años. Está creado para estos días de nosotros. Dice el Orahaim Akadosh, por eso dice la Torah, Daber al Bnei Israel, habla a Bnei Israel y que te lleven a ti una parada duma. ¿Por qué no que se la lleven directo al Cohen? ¿Por qué no que la lleven directo al Beit HaMikdash? Como llevan todas sus ofrendas. Digo, se organizan todo el pueblo en conjunto. Y así como cada vez que alguien tiene que ofrecer, hemos hablado de eso, tiene que ofrecer un Korban Hatat, un tipo de ofrenda, el tipo que sin querer profanó el Shabbat, sin querer. Fue un error, no se dio cuenta. La luz le molestaba y él estaba medio adormecido acá, apagó la luz. Ups, ¿qué hice? Apagué la luz en Shabbat. ¿Qué él tiene que hacer? Tiene que levantarse, ir hacia el Beit HaMikdash, comprar una cabra, llevársela a la cabra al Cohen, y hasta que llegó al Cohen ya estudiamos que ya hizo la mayor parte de su capará, porque todos lo ven comprando una cabra y dicen, Hatat, ¿qué hiciste? ¿Qué habrás hecho? ¿Comiste carne que no era kasher pensando que era kasher? No me digas que apagaste la luz en Shabbat. ¿Te subiste en ascensor de puro vago sin darte cuenta que era Shabbat? Mirá. Che, ¿sabés lo que hizo? Ahí va el que hizo. Y cuando llega arriba del todo y los Kohanim lo ven, imagínense a alguien, una persona importante. No me diga que usted hizo Hirul Shabbat, pero Harrab, no puede ser. ¿Cómo? Tomar cabrito y callate la boca y sacrificame esto. Imagínense los diálogos. Tenemos ese tipo de situación. Y no, esta mitzvah no es así. Esta mitzvah es, pueblo de Israel tiene que llevarte a ti, Moshe, la parada duma. Dice el Orahaim Akadosh, ¿cómo se explica esto? Te lo van a llevar a ti porque el único que sabe qué hacer con eso íntimamente, qué intención poner en la mitzvah eres tú. Porque vos sos el único quien se reveló y aquel a quien tú le dejes eso mismo. Eres el único quien se reveló de verdad cómo en profundidad se ha de cumplir esta mitzvah. Y de esta manera, aun cuando todos nosotros no tenemos idea de cuál es el sentido íntimo de la mitzvah que es colectiva, va a ser cumplida en plenitud, porque nosotros vamos a poner el cuerpo de la mitzvah, y Moshe va a poner el alma de la mitzvah. Eso, Javerim, es la fundación de la Hasidut. Esa es la idea de la fundación de la Hasidut. La fundación de la Hasidut es que yo voy a quien elijo por Rab, y yo acepto que lo que yo sé, yo no sé nada al fin y al cabo. Yo lo único que sé es que hasta ahora lo que yo sabía estaba equivocado. Yo sé que la verdad está en la Torah. Y yo necesito que alguien me diga, no solamente filosóficamente cómo entender el cosmos. Yo necesito que alguien venga y me diga, realmente, qué zapato me tengo que poner primero y qué zapato me tengo que poner segundo. Yo tengo que saber que primero me tengo que poner el derecho y después el izquierdo. Y que si tengo cordones, primero me pongo el derecho, después el izquierdo, y primero me ato el cordón izquierdo, después me ato el cordón derecho. Y no están. Hay un sentido para eso, para alguien me lo tiene que enseñar. Y no basta con que me digan eso, también me tienen que advertir que cuando me quito los zapatos es al revés. Y si no me lo dicen, me están arrojando en manos del error. Todo eso tiene que ver con que yo tengo que ordenar el circuito energético mío
desde lo más bajo hasta lo más alto, de modo perfecto. Tengo las herramientas para eso, entonces no hay nada que me disculpe si no lo hago. Llega un momento, yo muchas veces uso el ejemplo de los zapatos porque es de las cosas que suenan más disparatadas. Digo, ¿quién piensa en qué zapato se pone primero? Digo, ¿no? ¿A quién el zapato que está más cerca? O el del pie que más fácil me puedo parar sobre un solo pie. ¿No? Hay un sentido para la cosa. Y ese nivel de detalle influye de alguna manera en cómo fluyen las energías entre mis sefirot. Y ese detalle, como tantos otros detalles, el modo en que me lavo las manos, el qué hago con las manos cuando hago tefilá, cada cosa y cada detalle tiene algo que ver con un trabajo de trascendencia en mi propia energía. Yo tengo que saber que yo tengo 2 duraznos que están lavados. Uno de ellos, y los dos fueron lavados al mismo tiempo, los dos están igual de bonitos, igual de ricos. Uno, después de lavarlo, lo secaron. El otro, después de lavarlo, lo dejaron mojado. Si yo elijo el seco, lo agarro, digo la barajá y me lo como. Si elijo el mojado, tengo que ir a hacer Netilat Yadayim y después agarro el durazno y me lo como, después de hacer la barajá en el medio. ¿Por qué? Porque hay una cuestión de que la tum'á, la contaminación de las energías negativas, pueden aferrarse, pueden transmitirse en el durazno mojado y no en el durazno seco. Pero yo tengo que aprender todas esas cosas. Y yo tengo que saber de plano que hoy día la situación espiritual de la que yo parto, y cualquiera, una persona jaredí de toda la vida en general también en esta generación, yo tengo que saber que así yo disponga de 80 años de lucidez absoluta y sin preocupaciones económicas, nunca voy a saber todo lo que tengo que saber. Yo no tengo más remedio que confiar en mi Rab. Tengo que aferrarme a aquel en quien veo algo parecido a un tzadik cerca mío, en quien yo pueda confiar y decirle, Rab, enséñame a vivir. Y una de las pruebas de autenticidad de que ese Rab es verdad, dicho sea de paso, es que no parezca nunca que inventa algo él, de que él siempre esté citando a sus rabanim. Y si tengo la oportunidad de conocer a sus rabanim, prueba de autenticidad es que ellos también citen a los suyos. Esto es una cadena que nunca se rompe y nadie inventa nada. Cuando veas a alguien que inventa, puede ser que estés entrando en una secta, pero no estás encontrando al tzadik que tenés que encontrar para seguirlo. Pero esto es fundamental. Ahora, hay un siguiente shlav, una siguiente etapa en la Hasidut, cuando yo realmente estoy en posición de que estoy en dvekut, apegado de verdad a mi Rab, a punto que pasan cosas. Miren, les voy a contar estos, de esas anécdotas bonitas, ya que les he contado off the record una anécdota del Rav Ginsburg de Milagros, nuestro gran maestro Rav Yitzhak Ginsburg. Hace 3 días yo vine naturalmente con muchas preguntas. Cuando uno viene de experiencias tan fuertes como las de Barcelona, vine Baruch Hashem con muchas preguntas. Hace 3 días del aeropuerto no me vine a mi casa, sino que fui a la casa del Rab y después fui a mi casa. Pero naturalmente, bueno, estuve 15 minutos con el Rab cuando volví del aeropuerto. Hace 3 días lo llamé por teléfono y le dije, Rab, tengo que ir a Merkaz Haaretz. Él vive en Kiryat Chabad, en Kfar Chabad, muy cerca de Tel Aviv. Le digo, Rab, vas a tener tiempo de que nos sentemos un par de horas de corrido en estos días. Me dice, mira, justo mañana, pasado y traspasado doy shiurim todo el tiempo. Es el yortzeit de mi padre, me dice él. Y vamos a dar shiurim todo el tiempo. De modo que ahora no nos vamos a poder sentar a estudiar vos y yo solos, pero venía el primer shiur aunque sea. No llegué a comentarle cuáles eran mis preguntas. Yo les prometo que en ese primer shiur, que empezó anoche a las 8:30 de la noche y terminó a las 2:15 de la mañana, algo así, 10 hombres alrededor de la mesa del comedor de la casa del Rab, no solo me contestó todas mis preguntas, me las contestó en orden. Y yo no se les había contado mis preguntas. A quien tengo de testigo es a mi bien amado amigo Haim Frim, Rab Haim Frim, que Bezrat Hashem ya nos visitará por acá, que él sí conocía mis preguntas porque me había soportado 2 horas arriba de mi auto antes, hablando de distintas cosas, y lo tuve sentado al lado mío durante todo el shiur del Rab, pegándome codazos cada vez que te queda una pregunta menos. Y mis preguntas no habían sido explicitadas. Cuando uno tiene una relación como esa con su Rab, quiere decir que hay sintonía de verdad.
Entonces es cuando uno, no hace falta llegar a eso forzosamente tampoco, pero es cuando uno tiene que aprender a hacer algo que también hemos comentado aquí, lo que se llama Shalhevet Haolame Eleha, una llama que se eleva por sí misma. ¿Esto qué es? Yo tomo fuego de la llama del Rab, pero el discípulo que toma fuego de la llama del Rab y se queda para siempre tomando fuego de la llama del Rab, no es un discípulo, es un zángano, es un peso. El discípulo de verdad toma fuego de la llama del Rab, aprende cómo se arde, y luego sigue teniendo el Rab de referente y de gran luminaria, pero él es respecto de su Rab, como es la luna respecto del sol. Él toma la luz y la refleja. Y su Rab siempre va a saber que él mismo también es como la luna respecto del sol, respecto de su propio Rab, etcétera, etcétera. Y la prueba real está dada en que la cadena no se cortó nunca. Nunca. Hay muchas subcadenas, hay muchas ramas, pero la cadena cuando uno la rastrea hacia atrás no se cortó nunca. Estamos siempre así. Y siempre tenemos, como esto lo mencionamos sobre todo una vez que trajimos una Gemara, hace 3-4 semanas, no hace tanto, donde dijimos que en la Gemara parecía que este dijo que dijo este, 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 que dijo este. ¿Qué les pasa a esta gente? Que no escriben ninguna palabra de más, pero se pasan 8 renglones citando para decir una sola frase que dijo este, que dijo este otro, que dijo este otro, que dijo este otro. ¿Por qué? Porque buscamos siempre, primero que nada, no robamos ideas. Primero que nada, no robamos ideas. Nos remitimos, cada uno se remite al autor que sabe conocido. Y de allí hacia atrás. No robamos, no necesitamos robar. Citamos lo que citamos en nombre de quien lo dijo. Pero segundo, porque casi tan importante como la idea en sí, la sabiduría en sí, es la ininterruptibilidad de la cadena. Sabemos que venimos desde un inicio así, que no hay con qué darle. Antes de ahondar un poco más en el tema de Pará Adumá, que es donde vamos a ahondar de veras, vamos a citar apenas lo que viene enseguida después de Pará Adumá. El segundo caso que tenemos en nuestra parashá después de Pará Adumá, también estamos en una parte de la Torá que trata esencialmente de todo lo que tiene que ver con Tum'á. ¿Por qué? Con contaminación, con lo que no puede ser tahor, y por consiguiente con lo que no puede tener contacto con la Kedushá, porque estamos con la sacralidad, sí, puro en términos energéticos de Torá. Porque tenemos que filtrar qué se conecta con qué en el Beit HaMikdash. El Beit HaMikdash es, caramba, es el gran reactor de energía de este mundo. Ese es el trabajo del Beit HaMikdash. Y la gran antena. O sea, hay que tener mucho cuidado qué entra en contacto con qué allí. O sea, acá viene la Torá a enseñarnos qué sucede en el tema de Tum'á cuando una persona muere dentro de un ohel, dentro de una carpa en términos literales, pero es en realidad dentro de toda cosa que haga las veces de toldo. Y hay leyes especiales para la Tum'á de ese caso. Ahora, el pasuk, el verso que habla de esto, que dice Zot HaTorah, esta es la Torah, esta es la ley, Adam ki yamut be'ohel, un hombre que muere en una tienda, en una carpa, que muere bajo un toldo, Kol haba el ohel, todo quien venga al ohel, Bejol hashar ba'ohel, y todo lo que hay en el ohel, reciben Tum'á, están contaminados de mortandad, por llamarlo de alguna manera. Estas palabras no tienen traducción en español, ese es el problema, porque en el mundo profano estos conceptos no existen. Pero estará contaminado, estará también durante 7 días. Adam ki yamut be'ohel es un tema que vamos a estudiarlo en profundidad del Sefer HaZohar, Be'ezrat Hashem, allá por fines de octubre, principios de noviembre, cuando nos toque Parashat Vayechi, la última parashá del libro de Bereshit, en el próximo ciclo de lectura de la Torá, o sea, algunas semanas después de Sukkot, etc. Porque, por alguna razón, el Zohar, aunque esa frase se encuentra aquí, en Parashat Jukat, en Bamidbar, el Zohar HaKadosh elige estudiar ese pasuk en Parashat Vayechi. Pero todo lo que estudia el Zohar HaKadosh en esto es en realidad que es Yamut Be'ohel, Yamut Be'ohalash el Torah. Dice que no hay otro modo en que el hombre, ahora traduzco, perdón, gracias por hacerme acordar, que muera no en una tienda, que muera bajo el toldo, bajo el techo, bajo el cobijo de la Torah. O sea, que es una persona que muera bajo el cobijo de la Torah. El muera es una metáfora, es una persona que se extenúa buscando la comprensión de la Torah.
Es una persona que se extenúa bajo los techos, bajo los cobijos de la Torah. Estudia y quiere enseñar y quiere aprender, interioriza y busca más y más y más. Y no hay hora que no sea propicia para interiorizar y crecer más en Torah. Y ese es el aprendizaje que va a tomar el Zohar HaKadosh a partir de Adam Kiyamut Beohel. Y ya lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense que dos temas tan singulares y tan fuertes que nos regala la Torah solamente al inicio de nuestra parashá. En nuestra parashá hay varias cosas más por el estilo. Yo aprovecho para pasar, ¿cómo se dice en culto chivo y no en porteño? Chivo. No, pero en culto no se dice chivo. Eso es en porteño nomás. Pero bueno, mensaje de los anunciantes y sponsors. Yo lo aconsejo siempre, pero en esta parashá en particular, entrar a colisrael.tv. Hay un recuadro nuevo en colisrael.tv, al final de la columna derecha, que tiene textos de estudio y archivos de audio y a veces de video para cada parashá. Y para Parashat Jukat tenemos allí un par de estudios del Zohar y un par de estudios del Or HaChaim HaKadosh, escritos en prolijo castellano, que estimo muy útiles y muy adecuados para la mesa de Shabbat de cualquiera que busque que la luz que debe descender el Shabbat sobre nosotros realmente se pose sobre su mesa. Es una buena idea, de ninguna manera es leerlo de la computadora en Shabbat, sino imprimirlo antes de Shabbat. ¿Ah, no? Hay que imprimirlo antes de Shabbat. Y ponerlo en la hoja que después se puede encontrar. Eso. Los archivos de audio ni siquiera se debe programar la computadora o equipo alguno para que se encienda solo a la hora del almuerzo. No, en todo caso hay que estudiarlo antes y comentarlo después. No me cargan porque siempre separamos las hojas la noche y me pierdo con las hojas. Necesito una brújula. Bien. Pero bueno, son materiales de estudio a los que vale la pena recurrir, porque es imposible que en el poquito rato que dedicamos juntos una vez por semana abarquemos ni siquiera una gota en el océano. Y la verdad nos hemos esforzado durante 4 años en tener muy buen material allí disponible, a disposición de todos. Los invito a ahondar un poquitito en el tema de la parada humana. Todavía no se me quieren escapar, ¿no? No. Bien. Yo tengo que vigilar a ver cuándo empiezan a sentir a que se calle de una vez, así nos vamos. Hay otra razón. Yo les dije que nuestros jajamim no aceptan en general nada que se parezca a prohibido hablar de. No hay temas tabú en el judaísmo. Lo que sí hay a veces es temas que uno no está preparado para comprender. Pero cuando hablamos de los grandes sabios de Israel, en general, si encuentran que va a ser útil hacerlo, y eso es un criterio muy importante, no se privan de abordar ninguno de los temas que hay posibilidad de que nosotros, que vamos a estar mucho después de ellos, en una situación mucho más precaria, no se privan de hablar nada que nosotros vayamos a preguntarnos 2000 años después. No sea cosa que nos falte y ellos pudieron habernos brindado, y por consiguiente ellos en lo alto sean juzgados en falta. Y eso lo explica Rabbi Shimon Bar Yochai también, en esa Hidra Zuta al final del Sefer HaZohar, cuando va a empezar y dice: no sé qué hacer. Si hablo de los cielos, si digo todo lo que tengo para decir antes de irme, de los cielos me van a acusar acaso de hablar de más. Si callo, me van a acusar de que el único que podía revelar todo lo que yo tengo adentro era yo y no lo hice. Esa es su duda fundamental. Y aprendemos de él que ante una duda de ese tipo hay que enseñar. Que es lo que hizo él también. Entonces estudian nuestros sabios y nos trae el Or HaChaim HaKadosh otra interpretación importante. Y dice Zot Jukat HaTorah. Este es el estatuto de la Torah. Cuando decimos Zot Jukat HaTorah, ya estamos diciendo que para lo que viene a continuación no hace falta explicación. Se dice el Or HaChaim HaKadosh: cuando vengan los no Yehudim, quienes no están en el pacto de la Torah, y te vean cumpliendo una mitzvah tan extraña como la parada humana. Y a veces se refiere a cuando se trata de Goim que han dominado sobre nosotros. Se van a venir y te van a humillar. Te van a decir: vos haces cosas primitivas, estás haciendo cosas raras y qué sé yo qué. Y de lo contrario, si no es así, ven y explícame por qué haces esto. Tú lo que debes hacer no es salir a dar justificaciones lógicas de por qué haces nada. Tú tienes que decir: Ma mitzvah brevhulei y omru lahem jukah hakak Hashem aleinu la'asot vein anu mehargerin maharav. Akadosh Baruj Hu el creador puso un estatuto que rige sobre nosotros, y no hay nada que tengamos que cuestionarnos nosotros
respecto de por qué lo puso. Se cuenta, viene el caso, un segundito, a ver quién era. Bueno, con la fuente nos vamos a topar ahora después, pero vamos a contarlo antes de dar con la fuente. ¿Tú te das cuenta de lo que pasa? Uno estudia primero, marca después y ve a saber dónde estaba. No, porque no me pasa. No sos el único Todos que los le sábados pasa a la eso. noche. Pero está bien, eso quiere decir que uno estudió. No, mira, pero no estaba en ninguno de los Sí, libros, pues estaba tengo aquí. la Yurim con Ariel. Estaba aquí que me imprimí de un libro que lamentablemente no lo tengo en la biblioteca, sino que lo tengo en PDF. Es un libro fascinante que se llama Torat Minha, de un rab que se llamó Yaakov Sakili. Y él, en el tema de Pará Adumá, hace una recopilación prodigiosa de todo lo que se estudia sobre el tema de Pará Adumá en las distintas fuentes del Midrash. Y yo no sé exactamente en qué época vivió este autor, pero presumo que o vivió en tiempos muy antiguos o tuvo acceso a los libros de verdad de Zmanim Kadmonim, de los tiempos muy antiguos, aquellos libros que eran todo Kabbalah y que había quien pudiera comprenderlos, y que en el camino hoy día puedes encontrar algún ejemplar perdido en algún lado que está a buen resguardo de que nadie que no debe encontrarlo lo hace. Entonces yo me encontré de repente con su colección de Midrashim y cuenta una anécdota muy bonita acerca de Rabban Yohanan ben Zakkai. ¿Para quién? El que está en Tiberias. ¿Cómo? Está en el... Rabban Yohanan ben Zakkai creo que está por ahí. Maimónides. Sí, yo no me acuerdo exacto, pero Sí, está. no me equivoco, sí. Claro. Ahora, Rabban Yohanan ben Zakkai fue un tanaíta. ¿Perdón? ¿Tuvo qué? Está con los alumnos, Mayu Kazer de Tiberias, en el Kevin Road. Puede ser, sí, con algunos. Pero es extraño, yo no me acuerdo bien la historia de él. Lástima no tener acá a mi amigo Mario Sabán, que es un brillante historiador de quien vais a ver algún video en Col Israel TV en estos días. Un historiador argentino que vive en Barcelona y ha investigado, yo no creo que nadie haya desarrollado una investigación tan profunda como él sobre el tema de los Bnei Anusim, de los marranos, y sobre el tema del cisma del pueblo judío en el momento 70 años después de Yoshua ben Yosef, cuando sus seguidores produjeron realmente la división entre el pueblo judío y todos los seguidores aquellos. Bueno, este Mario, que recuerda siempre, cuando vea este video se va a reír solo, pero él sabe todas las cronologías, todo el tiempo, siempre. Tú le dices un lugar y una fecha y te cuenta todo lo que sucedió en ese lugar, en esa fecha, y te lo relaciona, una maravilla. El caso es que Rabban Yohanan ben Zakkai tenía su Beit Midrash en Jerusalén, por eso yo no recuerdo exactamente cómo fue que vino a dar a Tveria, pero fue el rab de Rabbi Eliezer ben Horkanus, por ejemplo, el autor de Pirkei de Rabbi Eliezer, ese libro maravilloso que es todo el Kabbalah, que es la fuente del conocimiento de casi todo lo que saben los científicos hoy día de cualquiera de las ciencias. Mucho de lo que sabemos nosotros de genética y de lo que sabemos nosotros de biología en general, y de lo que entendemos de la fotosíntesis y de lo que sabemos de los elementos de la tabla periódica, de los elementos químicos, etcétera, se lo debemos a él. Hace 2200, 2300 años, algo por el estilo, escrito clarito como se debía, etcétera. Se cuenta de Rabban Yohanan ben Zakkai que una vez vino uno de estos extranjeros provocadores que había aquí, que buscaban asusar a los judíos y molestarlos, y le dijo: ustedes con eso que hacen comparado más, que queman una vaca roja y que la queman entera y que luego echan agua sobre las cenizas y hacen todo el procedimiento que hacen y luego salpican a la gente, ustedes deben estar haciendo esas brujerías que ustedes dicen que no se debe hacer. Todo eso se ve como brujería. Se cuenta el Midrash que Rabban Yohanan ben Zakkai le dijo: no, ¿cómo vas a decir eso? Si en realidad esto se parece mucho a lo que se hace en otros ámbitos de la medicina, por ejemplo, a ver... explica el modo en que, por ejemplo, con ventosas o con algo parecido a ventosas se baja la temperatura, etc. Y dice: a los efectos estás haciendo algo paradójico porque estás poniendo algo frío que luego se va a volver caliente, etc. ¿Cuál es el tema más...? Es notable que ya llegamos a este punto y todavía no dijimos cuál es el punto más confuso de Pará Adumá. ¿Qué es lo que no se explica? Sucede que la Pará Adumá se quema entera, su ceniza se mezcla con ciertas aguas y con esas aguas se salpica a todos. ¿Para qué sucede con esa salpicada? No actúa uniformemente con todos salpicada. Al que está tahor, al que está puro, al que está en estado de pureza, metameoto,
lo torna impuro. Y el que está impuro lo purifica, lo torna puro. Entonces dice, vienen los que pretenden azuzarnos. Dicen, pero dime una cosa, no hay raciocinio alguno en vuestra religión. ¿Qué clase de cosas raras tienen? Tienen un mismo producto y tú me dices que depende de quién se lo tires, lo que hace. Rabban Yohanan ben Zakkai se tomó el trabajo de hacerle toda una gran explicación científica que tornaba la cuestión en absolutamente racional. Y el hombre se fue admirado del raciocinio de los judíos y de los grandes sabios de Israel, etc. Se fue este hombre y se acercaron los alumnos a Rabban Yohanan ben Zakkai y le dijeron, como solíamos decir en el Río de la Plata, bueno, ahora cantanos la justa. Esto le dijiste a este tipo, ahora, ¿eso es la verdad? Dijo Rabban Yohanan ben Zakkai, ¿ustedes están locos? La verdad es que ni el agua purifica, ni el muerto impurifica, ni nada de todo eso. La única verdad es que, dice, lo amet metame, velo amay metaharim, etc. El agzerato shel HaKadosh Baruj Hu, sino que es un decreto del Creador, que dice así, amar a Kadosh Baruj Hu, kaja kakti, un estatuto he instituido, gzera gazarti, un decreto he decretado, ve'ein atar rashai la'avor al gzerati, y punto. Y no hay ninguna persona que tenga permiso de profanar ese decreto. Y ya está, y eso está en la base de todo lo que viene luego a continuación en forma de brajá. Pero en principio, esto es un decreto, y la explicación que yo le di a este hombre es una de las tantas posibles, pero no nos importa a nosotros en realidad. Eso es lo que le quiso decir. No es nuestro tema si hay explicación o no hay explicación. La verdad es que la Tum'á no está aferrada a lo que viene a transmitir Tum'á. La Tum'á es un decreto Minashamayim, es un decreto de lo alto que cae sobre lo que cae, y hay una mitzvah que cumplir para quitarse la Tum'á de encima. Eso en cuanto a la respuesta a quien viene y nos dice que es un tema muy, muy vigente también. De pronto uno hace teshuvá, uno empieza en el camino de la teshuvá, y en el empezar el camino de la teshuvá uno se empieza a poner tefilín todas las mañanas, o algunas mañanas por semana, y un día le toca hacer un viaje en avión. Es un caso más que común, más que habitual. Viaje en avión, de pronto va a pasar todo el día a la otra punta del mundo, por ejemplo, de donde vinimos en esta última vuelta. Entonces hay un día entero que empieza con la salida del sol y termina con la puesta del sol. Probablemente vas a estar arriba de un avión todo ese tiempo. O sea, no estás en un Beit Knesset, no estás en una sinagoga, no estás rodeado de Yehudim que saben lo que haces. No, al lado tuyo tienes una señora que es cubana, se dedica a Umbanda y quién sabe qué. Al lado de la señora hay un chino, etc. Delante tuyo hay un ejecutivo español católico que tiene un carnet del Opus Dei en la billetera. Y tú te preguntas, ¿qué hago? Tú tienes que cumplir tu mitzvah de los tefilín. Tú sacas la bolsita de los tefilín. En una época cuando en los aviones uno se podía mover, y no solo mover, uno podía fumar en los aviones. Entonces yo me acuerdo que todos los viajes que, al menos que me tocaba hacer a mí, entre América Latina e Israel, todos por algún tipo de razón, toda la gente más o menos Shomeret Mitzvot, Shomeret Torah, pasábamos todo el viaje en el fondo. Todos teníamos lugar en los no fumadores para que no nos fastidien fumando quién sabe qué basura. Pero todos nos pasábamos todo el viaje fumando, hablando de Torah, y ya que estábamos teníamos un Beit Knesset alrededor de la cocina. Hacíamos todas las tefilot con minyan, era una belleza. Siempre era así. Al lado de la cocina del avión, ahora que uno no se puede parar en un avión. Ni caminar ni nada. Entonces tú sacas lo que, como me pasó a mí en el viaje de ida a Barcelona hace poquito, hace 3 semanas o algo así. Yo me siento muy tranquilo en mi asiento, y no me tenía que poner tefilín porque viajé de tarde, pero iba a tener que hacer tfilat minjá. Eso sí, tenía que hacer la tefilá de la tarde, que no había tenido tiempo de hacerlo antes. Vienen mis 2 compañeros de asiento, yo tenía una ventanilla. El primero, un cura ensotanado, con el pelo hasta por acá. Tipo de facciones interesantes. Y al lado de él, su productor musical. Venían de filmar unos videos. El padre Tony es conocido. El padre Johnny, perdón, el padre Johnny. El padre Johnny venía de filmar unos videos musicales explicando a algunos cómo los ama a algún otro y todas esas cosas.
nada menos a Shem Erahem que en el Roba y cerca del Kotel Amaraví, etc. Donde por ahora pueden entrar. Por ahora. ¿Sí? Pero Bezrat Hashem, cuando nosotros nos merezcamos que no, si te estoy diciendo que un Yehudí que tiene el mínimo sospecha de que hay Tum'a en él no, imagínate a alguien que lo que está haciendo es idolátrico. Ni hablar de acercarse, no puede acercarse a la tierra sagrada, Bijlal. A ver ese Kodesh. Va a caer fulminado solo si se acerca a ese Kodesh. Pero ahora, y la verdad es que tienen buena intención. Digo, aparte de que hice minjá al lado del padre Johnny, etcétera, tuve una conversación muy animada con él. Incluso intercambiamos tarjetas. Traté de explicarle que tiene que abandonar la idolatría. Él, por otra parte, me explicó que ayuda a los pobres. Y bien, cada uno cumple su misión en la vida. Pero lo importante, yo he visto muchas veces Yehudim que empiezan en el camino de la Teshuvah y que de pronto arriba del avión o en un aeropuerto, en una sala de espera, caramba, me da como vergüenza. A sacar el saco, levantar la manga. Van a decir, estos judíos son raros. Digo, no. Capaz que viene alguien y me pregunta qué estoy haciendo y entonces, pero voy a decir, trágame tierra. ¿Qué le contesto? Tipos, tú los ves, se ponen así. Les da no sé qué, como un público. Hasta que tú aprendes que hay juká, hay estatuto, es al revés. Yo me pongo tefilín, entonces es una maravillosa idea primero que otro yehudí venga y me pregunte ¿qué te pasa? ¿Estás cucu? Entonces yo le puedo explicar qué son mis tefilín, le puedo invitar a ponerse. Pero segundo, si viene alguien que no es un yehudí y que tiene la impresión de que los judíos somos muy primitivos porque nos andamos atando cosas en los brazos y qué sé yo qué, bueno, yo puedo darle explicaciones maravillosas acerca de qué modo realmente eso trabaja sobre mis energías. Supongo que todos habréis oído de un estudio que salió hace como un año en la mayor revista de medicina china en inglés que existe, no me acuerdo el nombre de la revista, de medicina tradicional china. Salió un artículo precioso que la carátula del artículo es una foto de nuestro tefilín, donde algunos expertos hicieron una investigación acerca de los tefilín judíos en el marco de la medicina tradicional china y descubrieron que, de acuerdo a la halajá precisa y exacta, todos los puntos sobre los que nosotros tratamos de influir con los tefilín del brazo y de la cabeza resuelven, tienen la capacidad de resolver, si se hace como se debe, mucho más rápido cosas en las cuales la medicina tradicional china mezcla digitopuntura y acupuntura. Por ejemplo, tomá y andá llevando, dijeras en el Río de la Plata. Y así es exacto como funciona. Entonces, si yo tengo la oportunidad, eso se llama Lekadesh Shem Shemayim, de consagrar el nombre de los cielos, de consagrar la verdad. Es al revés. Yo no salgo a provocar a nadie, pero de ninguna manera me abstengo de hacer lo que yo tengo que hacer, que es juká. Por eso, lamentablemente yo he visto personas que les cuesta mucho más todavía en un ámbito judío que en un ámbito de no judíos. Por aquello de que los no judíos es más fácil que te respeten y el judío laico tiene mucho miedo de caer él en las garras de la Torá y de que lo convenzas de algo, entonces suele ser mucho más violento. No, pero de verdad. Digo, las reacciones que vas a recibir poniéndote tefilín en Tahaná Merkazet Tel Aviv van a ser probablemente mucho más urticantes y acaso violentas que si haces eso en el aeropuerto de Barcelona o en la estación central de ómnibus. Acá pasa algo muy curioso y muy lindo. En el Rakevet, en el tren que va de aquí hacia el centro del país, está resguardado ya el último vagón exclusivamente para Minanim, para tefilín con tefila con tefilín. Ah, ¿por eso sacaron los asientos? Sí, señor. El que vine yo otro día. Mira, yo no sabía. Para la tefila. Y se llena. Bien. Y se pasan por los vagones preguntando quién ha hecho Shaharit y va. ¿Por qué la gente la Bib siente más temor a hacerlo ahí que si fuese en otro lado? Bueno, pues el sentido figurativo, me imagino. No solo figurativo, digo, pero estadísticamente es razonable que así sea. ¿Por qué? Porque Tel Aviv es una ciudad grande. Es una metrópoli idolátrica, al estilo de cualquier metrópoli idolátrica occidental, al cuadrado, donde lamentablemente nuestros hermanos, junto con todos los otros, viven como viven y no viven como se vive en la tierra de Israel. O sea, hacen lo contrario del Kadesh Shem Shamayim, están profanando la tierra de Israel con su acción, con su accionar. No hace falta llegar al extremo
de estos energúmenos que hoy marcharon por Jerusalén, pobrecitos, para estar profanando la Torá, 500 metros. en Mitzad HaToevá. No hace falta llegar a ese punto para estar profanando la tierra de Israel. Basta con todas las payasadas que se hacen de continuo en la tierra de Israel. Y la tierra de Israel no está destinada a que tú tengas una cadena de pubs que abren todos los viernes de noche, a ver si en cada intifada te vuelan 3 o 4 a lo largo de 2 o 3 años y no aprendes. Digo, para eso ya hay en tu lugar de origen cosas, digo, ¿de dónde vienes? Israel es Israel, es la tierra de Israel. Digo. La tierra de Israel tiene voz, tiene naturaleza propia, tiene una energía propia. Tú no puedes jugar con eso y que te salga gratis. Entonces, si parece salir gratis individualmente, en términos colectivos las cuentas siempre se ajustan. Eso no lo ve el que no quiere ver. Basta leer los diarios, digo. A veces en términos individuales, pobrecito del que la cuenta le queda para el otro mundo, también. Pero en términos colectivos la balanza siempre queda en cero. Digo, tanto tiempo se hace esto, se hace esto, se hace esto. Después lloramos porque vuelan tantos por los aires y caen bombas donde no deben caer. Entonces esas cosas, y tú haces las cuentas, 1 más 1 da 2. No hay muchas más alternativas. Hablamos del Ol y vamos a dejar en vista de la hora, vamos a dejar al Orahaim HaKadosh un ratito y vamos a mudarnos al Baal Shem Tov, porque el Baal Shem Tov dice cosas maravillosas en Parashat Jucat, cosas realmente maravillosas. Vamos a ir sacando pequeños tips por el camino en vista del reloj, y nos vamos a quedar con algunos bonitos. Dice el Baal Shem Tov, no da más llamar ששאלו על עניין פרה דומה, שכל המצוות הן נצחיות בשכל, אף שבפועל הן בזמן ובמעשה. Dice así, todas las mitzvot, y vamos a ahorrarnos cosas que deberíamos explicar luego. Todas las mitzvot, dice aquí el Baal Shem Tov, y agregamos nosotros en la explicación a lo que dice él, también la Torah en sí misma y también cada verso de la Torah son nitzchim, son eternos. Esto quiere decir que son previos al tiempo. No obstante lo cual, en la realidad física, en nuestra dimensión, en el nivel de condensación de la realidad en que vivimos nosotros, operan en una coordenada de tiempo-espacio. Y eso no les quita nada a su eternidad. Entonces vamos a ver a dónde nos estamos acercando en la discusión ahora. Hay 2 gdarim, hay 2 marcos conceptuales que nos dan nuestros sabios para comprender cuán antigua es la Torah. Uno de ellos lo hemos comentado aquí. Está escrito que 974 generaciones antes de la creación del mundo fue creada la Torah. Y hemos comentado aquí acerca de cómo se discute el Masejet Shabbat, en el tratado del Shabbat de la Gemara, el tema de qué son estas 974 generaciones que son potenciales. O sea, son generaciones que no existen en realidad, pero que en el momento en que es creado el mundo, es como si hubiera habido esas 974 generaciones. Hay memoria de lo anterior, hay fósiles que atestiguan lo anterior. El mundo es creado, el hombre es creado, tiene 30 años. Hay árboles que ya crecieron en el momento que el mundo es creado. Hay gallinas y hay huevos, hay las 2 cosas. Ahora estamos tirando abajo un mito, ni el uno ni el otro es el primero. Hay gallinas y hay huevos, hay todo. Si hay primero es la gallina, pero no importa, basta, hay gallinas y hay huevos. Está todo bien, no precisamos que haya una de las 2 cosas. Y hay una memoria de 974 generaciones, que es la única que puede habilitar que al cabo de solo 26 generaciones de creado el mundo, y 26 es el valor del nombre de Hashem, Yud Kei Vav Kei, llegamos a la generación número 1000 y se entrega la Torah. La generación número 26 de la creación es la generación que sale de Mitzrayim y recibe la Torah del Sinai de la mano de Moshe Rabbeinu. Y así sucesivamente. Bueno, hay otro marco para entender cuánto más vieja que el mundo es la Torah, que no equivale al de 974 generaciones, porque en este caso no es potencial, es más grave que eso. Explican nuestros sabios a partir de un par de psukim de Tehilim muy significativos, y de Mishlei, y de los Proverbios, que la Torah fue creada 2000 años antes del mundo. Y acá ya no tenemos el recurso de decir 2000 años potenciales, no, 2000 años. Se nos cae la estantería. ¿Cómo viniste a medir ahora años antes de que hubiera sol, luna, estrellas, tierra? ¿Qué son años? ¿Dónde hay años? Peor entonces, una vez que ya hay creación,
día 1, día 2, día 3 de la creación, ¿cómo dice y fue la noche y fue el día si no había sol, no había luna? No había. Hubo luz, no hay planeta, no hay estrellas, ¿cómo hay luz? Entonces sabemos que es toda una realidad previa a esta. Es otra realidad. Y es una realidad que opera de modo tal que hay algo preexistente a la creación, que si debiéramos medirlo con los instrumentos que disponemos aquí abajo, con nuestros instrumentos de medición de tiempo humano, equivaldría a 2000 años. Y esa es la antigüedad de la Torá, 2000 años antes de la creación del mundo. Hay de por medio aquí un dato que yo les prometí contarles, y como lo prometí tantas veces, pese a que hay media conferencia entera en video esperando subir de las de Barcelona sobre este tema, voy a hacer un paréntesis para develar el misterio que generé hace un tiempo, porque lo merecen ustedes. Hay dos explicaciones para el tema, hay dos explicaciones de acuerdo a la Torá para los 15.300 y pico millones de años que dicen los científicos que tiene la Tierra. Y nosotros nos afirmamos y decimos 5.767, señores. Bueno, como esto es apenas un paréntesis rápido, les ruego máxima atención. La ciencia hoy día sabe que nosotros respiramos como promedio 18 veces por minuto. 18 veces por minuto, si multiplicamos 18 por 60, va a decir que respiramos 1080 veces por hora. Si a ese 1080 le sumáramos 1, cosa que no vamos a hacer, nos daría 1081, que es Tiferet, que es por donde respiramos. Es el plexo solar. Y ese 1 que estaríamos agregando estaría bien agregado porque es el valor de la palabra, según en sí misma. Pero no vamos a arrancar por ahí. Nosotros respiramos 1080 veces por hora y eso hoy día la ciencia lo tiene bien medido. Debe ser pura casualidad que nuestros sabios en la Gemara dicen que la hora se divide en 1080 partes, 1080 halakim. Y el Rambam Maimónides es quien aclara, ya hace algunos años, que esos 1080 halakim se corresponden con las 1080 veces que una persona promedio respira por hora. ¿Qué tiene que ver esto con la antigüedad del mundo? Tiene que ver lo siguiente, dice Tehilim, dicen los salmos, porque 1000 años nuestros son como un día tuyo. Y esto lo hemos utilizado en varias cosas ya. Es un criterio fundamental para entender muchos temas de Torah. Un día del Creador son 1000 años de nosotros. Entonces, la Kabbalah nos enseña otro par de datos básicos que tenemos que saber antes de hacer una cuenta monstruosa. Lo primero es que lo que en la dimensión nuestra, la dimensión de los hombres, es una respiración que le llamamos Neshima, en el nivel del Creador es la creación de un alma, de una Neshama. Y las Neshamot son aquello con lo que el Creador se entretiene. Lo que pasa es que la palabra entretener en todos los idiomas humanos es una palabra horrible, pero no es entretener, vendría a ser divertir, goza. Son el gozo del Creador. Por eso, como nos dijo ayer con una sonrisa el Rav Ginsburg en medio de la clase, dijo la palabra Neshamot equivale en gematria a la palabra Sha'ashuim. Almas son juguetes, en definitiva, porque entretener sale de tenerse entre, de evitar el aburrimiento, y no es eso. Es tener algo con lo que tú gozas. Los gozos del Creador son las almas de los hombres. Entonces decimos que una Neshima, una respiración nuestra, su equivalente cósmico, por decirlo de alguna manera, es la creación de una Neshama por parte de Hashem. A lo que podemos decir que cada Helek de hora, o sea, una 1080ava parte de hora de nosotros es una Neshima, una respiración. Una 1080ava parte de hora del Creador, de acuerdo a la proporción de que 1000 años nuestros es un día de Él, equivale a la creación de un alma. ¿Se entiende? Si hiciéramos la cuenta nos daría que se crean 2 almas por mes nuestro. O sea que cada 2 semanas se crean 2 almas en lo alto. Es el tiempo que toma la creación de 2 almas este rito. Aprendimos en los libros de Kabbalah qué cantidad de almas están incluidas en la creación. Hay 600.000 almas de Israel, en un total de 600.000 al cuadrado almas en total. Bueno, si alguien se quiere tomar el trabajo de hacer esa regla de 3,
y calcular a 2 por mes cuánto tiempo toma la creación de 600.000 al cuadrado almas, seguramente luego de que haga la cuenta va a estar de acuerdo conmigo en que estamos en un poquito más que 15.000 millones de años, que es el tiempo que la ciencia dice. O sea, medido con los instrumentos científicos, el universo que tenemos tiene esa edad. Medido con los instrumentos científicos, con lo que ellos son capaces de detectar. Lo que ellos no tienen capacidad de detectar es la información que obra en nuestras manos, y es que esos 15.000 millones de años en realidad en tiempo terreno fueron solo 5.767 años y 9 meses y 6 días a hoy. Punto. Y unas horas. No, 1 hora y media. Y podemos ser así de precisos. Sabemos cuándo, cómo. Todos sabemos. Solo que hacía falta que los científicos llegaran a conocer eso para que nosotros tuviéramos que revelarles. Ahora, esta explicación es la que, hasta donde yo sé, la descubrió, la reveló Rabbi Yitzhak Ginsburg. Hay otra explicación que ahora sí os la voy a ahorrar porque es larga y de todos modos la vamos a ver en el video que va a subir en estos días, que la hizo Rabbi Nehunia ben Hakané, que no me acuerdo de qué época es exactamente, pero es de hace mucho tiempo, que es el autor de la tefilá llamada Ana Bejoach, Durati Minjat Atir Tzurra, etc., que es una tefilá que encierra dentro de sí un nombre sagrado, el nombre llamado Membet, el nombre de 42 letras, que son las 42 iniciales de palabras que hay en esta tefilá, que es un nombre que si uno lo visualiza correctamente mientras dice la tefilá, es un nombre que es Segulá, tiene la potencia de Lehamtiket Hadinim, de endulzar los rigores, de atraer Gesed, de atraer piedad sobre todo aquel punto en el cual estemos necesitando Gesed, piedad, etc. Esto era un paréntesis apenas porque me pesa haberlo prometido tantas veces el tema y no haberlo traído y después haberlo contado en Barcelona. Entonces dije, me van a acusar de infidelidad. Mis amigos de aquí, yo tengo que hacerlo, lógico, de ninguna manera se hace. Entonces sabemos que hay 2 dimensiones de la Torá a nuestros efectos, y esto lo entiende el Baal Shem Tov HaKadosh, Rabbi Eliezer Baal Shem Tov, Rabbi Israel Baal Shem Tov, perdón, Ben Eliezer, a partir de nuestra parashá, que hay una Torá que es eterna, cuya formulación adecuada para nuestro nivel de condensación, digamos en términos físicos, es lo que nosotros recibimos en las letras con la forma que nosotros recibimos en las palabras que dicen lo que nosotros recibimos. Entonces, hay una realidad en la cual Abraham es un personaje histórico, Yitzhak es un personaje histórico, Jacob es un personaje histórico. Aval, no obstante ello, se pregunta el Baal Shem Tov, siendo que la Torá es anterior, caramba, si la Torá es 2000 años antes de la creación, ¿qué sentido tiene y cómo vas a lograr convencerme de que la historia de un Abraham, un Yitzhak y un Jacob históricos, seres históricos de carne y hueso, aparece contada allí? Entonces, yo lo que digo es que Abraham, Yitzhak y Jacob son personajes históricos, pero antes que eso, son paradigmas en una Torá formulada para mi entendimiento. Pero la Torá tenía muchas formulaciones posibles. Para cada nivel de condensación, por llamarlo así, la Torá que los ángeles tenían en sus manos previo a que la Torá fuera entregada a Israel, y de esto hablamos, la discusión entre Moshe y los ángeles cuando Moshe subió al Har Sinai. Los ángeles decían, la Torá es de nosotros. Y Moshe dice, la Torá que yo conozco dice cosas que no son para ángeles, son para hombres. Dice cosas con las que los ángeles no tienen nada que ver. Los ángeles de alguna manera entendieron que no era una Torá al mismo nivel que la que ellos conocían. Es la manifestación adecuada de los hombres, que no es que ellos estaban quedando sin Torá. Entonces le permitieron a Moshe bajar su Torá. Dice Rabbi Israel Baal Shem Tov, ¿qué sentido tiene que consigne la Torá cosas que ocurrieron después de creada la Torá? Ela, sino que, seguro que el relato, por ejemplo, de Abraham, Yitzhak y Jacob es un relato siempre en presente. ¿Y qué quiere decir siempre en presente? De Gamba Adam, también en cada hombre, Hanikra Olam Katan, cada hombre es llamado mundo pequeño, o sea, como decimos hoy día, microcosmos. Y dentro del microcosmos que es cada uno, hay un Abraham, hay un Yitzhak, hay un Jacob, hay un Moshe, hay un Mitzrayim, y ojo, y ocurren todos esos episodios. Y en cada uno tenemos la oportunidad de Latzet Mitzrayim de verdad o no,
Y ya sabiendo lo que enseña la Torá que hicimos en el tiempo histórico y que hacemos en el paradigma, tenemos encima la oportunidad de en cada uno y en los conjuntos, en nuestros círculos concéntricos, cada uno con su familia, con sus discípulos, etc., enmendar aquello. Y no de entrada en el ser colectivo, cada uno en sí mismo. Sabemos que Moshe está acá y es también Netzach, es Da'at y es Netzach. Tenemos que trabajar con Da'at y tenemos que trabajar con Netzach. Tenemos que aprender a hacerlo. Sabemos que Abraham es el Gesed, Yitzhak, Jacob, etc. Sabemos que Yosef es el Yesod. Y de estudiar las características de ellos y las vidas de ellos, lo que vamos a comprender es el funcionamiento de cada área orgánica nuestra y de cada área espiritual nuestra. Vamos a acercarnos a ir completando. Está bien, sí. Yo prefiero siempre terminar antes de verlos como empiezan a caerse. A mí me deja mejor sensación al menos. Rabí Israel Baal Shem Tov suele, y por eso es que yo dije que la Hasidut es algo tan vigente para nosotros, y es el único camino por el cual quienes venimos de tan lejos realmente podemos llegar a sumergirnos en las aguas más auténticas y profundas de todas. Rabí Israel Baal Shem Tov busca todo el tiempo la dimensión humana de cada cosa que tenemos que aprender. Entonces nos dice, ¿a qué se parece la parada dumá, la vaca roja? Que quien está puro lo deja impuro, y quien está impuro lo deja puro. El proceso sigue largamente, hay muchas alajotas al respecto. Dice, ¿a qué se parece? Y da dos ejemplos, o sea, da muchos ejemplos. Yo seleccioné dos de los ejemplos que da. El primer ejemplo es el obvio, y que es difícil que a uno se le ocurra, pero es completamente obvio. Es la medicina al enfermo y la medicina al sano. La misma medicina que puede curar al enfermo puede matar al sano. Entonces dice, en este caso se trata exactamente de lo mismo. Pero podemos proyectar eso a un nivel de espiritualidad. Y miren, y por respeto a la hora no lo voy a leer directo de aquí, lo voy a comentar. A nivel espiritual y a nivel psíquico esto se traduce en otra cosa. En el tema del orgullo interno, la soberbia, la altanería, etc. Hay un punto cuando la persona empieza a avanzar por el camino de Torah, aparte de la patología que dijimos hace un rato, y de muchas otras, la mayoría de ellas muy positivas y muy disfrutables, hay otra patología muy usual en quien empieza a volver por el camino. De pronto se empieza a encontrar con gente que sabe de verdad, o que sabe un poquito más que él, pero al saber un poquito más que él parece saber un mundo. O de gente que es muy devota y que bueno, y hay gente que es muy devota y que aparte cuando está en público es más devota todavía. Entonces muchas veces el que recién se está acercando se siente intimidado. Dice, no, ¿y yo cómo voy a poder ponerme a esta altura de la vida? ¿Y cómo voy a llegar si yo, caramba, yo ni siquiera sé leer en hebreo casi? ¿Cómo voy a llegar? Mirá cómo elevan su plegaria esta gente. No voy a llegar nunca. Entonces tienden a algo que cuando uno está en el mundo de Torah uno se pregunta ¿cómo a alguien se le pasa algo así por la cabeza? Pero se le pasa por la cabeza, dicen no, mejor, bueno, ya está, yo ya estoy perdido. En todo caso le voy a decir a mis hijos que lo intenten, pero yo estoy perdido. Hasbe Jalil, es terrible. Dice Rabí Israel Baal Shem Tov que ese es un caso de falsa modestia y modestia perjudicial, pero se da por desconocimiento, muchas veces es muy sincero. Yo he visto gente así, digo, gente que dice, yo ya tengo 25 años, ya tengo la vida hecha. Pero, y vaya que te vas a encontrar gente así, pero y de menos también. En Occidente, y ni hablar en este país bonito que tenemos, hay tantos viejos de 21, 22, 23 años. Es verdad. Viejos, mal, pobre gente. Gente que ya no se atreve a nada a los 21, 22, 23 años. Ya tienen la vida asignada. Ya está, pobrecitos. Cuando se les da vuelta todo así, no saben ni cómo se llaman. Digo, puedo decir lo mismo de quien a los 60 cree que ya tiene todo asignado. Pero ni hablar a los 20 y algo. Entonces, dice Rabí Israel que hay un grado de orgullo. ¿Se acuerdan eso que comentábamos desde una fuente distinta completamente? De Kant, la pregunta de lo inmenso y la pregunta de lo ínfimo. Bueno,
es algo así, hay que lograr el equilibrio. Dice Rabbi Israel, ¿a qué se asemeja el tema de Paraduma? Se asemeja al orgullo. ¿Por qué? Si yo soy una persona que vengo de lejos, yo aprendí muy poco de judaísmo en mi vida. Yo aprendí muy poco de Torah. Recién estoy empezando a advertir de qué se trata y estoy en esas condiciones en las que veo que, caramba, ¿cómo? Digo, y esto lo voy a decir riéndome de mí mismo. ¿Cómo voy a llegar yo a estar a la altura de alguien que se pone un sombrero negro y un saco negro y anda con barbas y qué sé lo que? Tonterías. Comprarse un sombrero negro lleva 10 minutos. Ese no es el tema. Cualquiera que en realidad no tenga nada del Torah también puede comprarse un sombrero negro. Y a veces hacerle creer a otros que... etcétera. Lo que importa es... El punto es que si uno no logra un mínimo de sano orgullo, si uno no logra decirse, yo no soy menos que nadie, y yo voy a llegar, y yo tengo que pelearlo, y si uno no pelea a su lugar, incluso cuando le cierran puertas, incluso cuando no le contestan preguntas, si uno no tiene la suficiente intrepidez, dicho en el sentido bonito de la palabra, y pedantería incluso a veces, decir, no, pero yo quiero saber, caramba, digo, no. Si uno no tiene ese orgullo, está frito. Y ese orgullo, que es una mala cualidad en principio, al que viene de lejos, entonces ¿qué hace? Lo eleva en lo sagrado. Porque es imprescindible ese orgullo mínimo, esa prepotencia, ese decir, no, a mí no me mueve nadie, yo sé dónde está la verdad, voy a caminar hacia ella. Y el que me cierra una puerta en la cara forma parte de mi tikkun y o probablemente esa persona no es la que a mí me interesa que me ayude. Pero en realidad nada de ello me va a disuadir de que yo camine hacia adelante. Yo sé que ese es el camino y hacia ahí tengo que ir. Entonces ese orgullo del que viene de abajo trepando, en términos de Torah, es un orgullo que purifica. Es un orgullo que le torna sagrado. No así el orgullo de un Talmid Jajam. Un Talmid Jajam que de repente, o una persona que sabe Torah, de esos que de repente, y perdonen que ridiculice, pero lo que pasa es que hay gente que se duele mucho por ese tipo de circunstancias, y yo tengo que dejar muy claro que eso no es Torah de verdad. Pero hay tantos casos de que uno ve a un presunto tzadik, está contando y de repente por el rabillo del ojo se está asegurando de que lo estén mirando, ¿no? Y ese tipo de cosas, hemos hecho muchas bromas al respecto a lo largo de los meses que llevamos juntos, no hace falta seguir haciéndolas. Pero el orgullo de ese tipo, que de pronto sí se pasa todo el día estudiando Torah y haciendo tefilá y todo eso, pero el orgullo de la soberbia lo pierde. El tipo necesita que los demás lo estén admirando. Y cuando el tipo necesita que los demás lo estén admirando, ya está tanto más abajo que todos esos otros que lo admiran. Pero tanto más abajo, que el mismo orgullo que consagró al primero lo perdió a él. ¿Se entiende? Sí, claro. Eso mismo sucede con tantas otras cosas en la vida. Totalmente. Y con temas prácticos de los que hemos hablado. Hemos hablado acerca de Internet y los temas de Torah. Alguien de vosotros alguna vez me preguntó en un shiur por el tema de que hay rabanim que dicen que Internet está prohibido directamente, como está prohibida la televisión. No, eso existe. Y si uno le presta atención a los rabanim, los grandes rabanim de Hasiduyot importantes, ellos y los grandes rabanim litaim, uno va a encontrar que ellos instruyen a sus hasidim y a sus talmidim que de ninguna manera tengan internet en sus casas. Ahora, yo veo varias miradas extrañas que se van a poner más extrañas todavía cuando yo diga, tienen razón. Porque estamos en el mismo caso de que estamos hablando. Y el tienen razón te lo está diciendo alguien que vive frente a una pantalla 15 horas por día, Baruch Hashem, enseñando Torah. Ese soy yo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que si yo enseño Torah a través de internet, y yo llego a gente que mi mail desde un inicio, en realidad, de las dos cosas a las que podría estar conectada, está conectada solo una. No está conectada a la Torah, está conectada a internet. Entonces, es el internet donde va a buscar a qué conectarse. En internet lo estoy esperando yo para enseñarle Torah. Entonces, para esa persona, o para la persona que de pronto sabe que lo que quiere es Torah, pero vive como tengo un caso, una mamá con su hija que viven en el norte de la provincia de Tucumán, en un pueblito que nunca logro recordar cómo se llama, una de las pocas poblaciones del mundo de las que me consta que no hay allí un Beit Chabad.
hay que estar realmente aislado para ni siquiera tener un Beit Chabad en todos lados. Coca-Cola entonces. No hay Coca-Cola. Claro, si no hay Beit Chabad no debe haber Coca-Cola. Y esta señora con su hija llevan 3 años estudiando Torah con nosotros. Y el único lugar donde estudian Torah es con nosotros. Bueno, estudian en otros sitios web más que los fuimos guiando nosotros también. Igual que gente que tenemos en Cuba, que saben que son judíos, que todo lo demás. Los cubanos tienen un problema gravísimo. Que lo tienen, no son los únicos que lo tienen casi todos los países autoritarios. Y en muchos países que no se suponen autoritarios también. Tienen el problema de que el gobierno decide, o gente en nombre del gobierno decide a dónde pueden navegar por internet y a dónde no. En términos técnicos se llama que tienen un proxy. Quiere decir que hay una computadora central que baja las páginas web a las cuales le quiere dar permiso a sus ciudadanos para participar, y esas están conectadas y las otras no existen, los puertos están cerrados. Entonces, por ejemplo, nuestras páginas de EduPlanet gozan del inmenso honor, o sea, el universo de la comunidad de Torah, incluyendo Yuba, básicamente, gozan del inmenso honor de que están prohibidas por el gobierno de Cuba, lo cual no es poca cosa. Si alguien logra entrar, tiene mucha suerte, pero en principio el proxy cubano no permite entrar a ninguna de nuestras páginas. Razón por la cual nosotros cada vez que tenemos unidades temáticas completas, las ponemos a modo de páginas web o de blogs individuales en servidores gratuitos, a los que sí se puede entrar, y les pasamos a los amigos de Cuba las direcciones alternativas donde se encuentra todo, y bueno, ellos pueden estudiar Torah también. Entonces, digamos que en un caso así, el internet es una herramienta que consagra, hace subir a la gente en Torah. Ahora, dígame alguien si lo mismo sucedería si el que se conecta a internet es un hombre que hasta ahora, en sus 40 años de vida, salvando los primeros 5, los siguientes 35, estudió Torah 12 horas por día como promedio en la yeshiva. ¿Qué utilidad sagrada puede llegar a tener internet para este individuo? ¿Él tiene que escucharme a mí, por ejemplo? No, no tiene que escucharme a mí. ¿Él tiene que buscar libros online? Tampoco. ¿Qué es lo único que puede hacer online? Básicamente, perderse. Lo único que puede hacer es perderse. Entrar a perder el tiempo en los chats, entrar a ver cosas que sus ojos nunca vieron antes y que bien no le van a hacer, entrar a tentarse con todo tipo de cosas con las que se puede tentar un hombre. ¿Para qué? Entonces, lo mismo que en el caso de mi familia amiga en Tucumán, mis amigos cubanos, o todos los aquí reunidos que venimos de lejos, digo, porque yo tampoco nací en un repollo al lado del cótel. Todos hicimos un camino para llegar a donde Baruch Hashem estamos, aunque sea para llegar a la conciencia de que nos falta todo el camino por recorrer. Entonces, lo mismo que para nosotros nos ayuda a subir en lo sagrado, hay otro a lo cual todo lo contrario, lo derriba de lo sagrado. Y hay que estudiar con mucha prudencia cada una de las herramientas, sobre todo estudiar con mucha precaución antes de decir, ah, ese está loco por lo que dice, etc. Yo diría que, bueno, haciendo la pequeña salvedad que hacemos siempre, que es si alguien quiere preguntar algo, o comentar algo, o censurar, o sugerir, o arrojar algún objeto no demasiado contundente a raíz de lo conversado en este par de horas, ahora es el momento. Ahora o calla para siempre. No, calla hasta la semana que viene, en el peor de los casos. A mí lo que me importa sobremanera es que nos quedemos con la idea de, primero que nada, la parada de Umá viene a enseñarnos que tenemos que trabajar en función de Naaseh Benishma siempre, saber que crecemos muchísimo con el hecho de llegar a saber la razón y conocer en profundidad las mitzvot, pero tenemos una mitzvah en particular que viene a probarnos que no debemos depender de ello para su cumplimiento, para su tikkun. Y aprender también que no debemos engañarnos porque hay armas que son de doble filo. Y que el único modo de advertir siempre cuando las armas son de doble filo y por dónde debemos caminar, y tener un camino que nos conduzca realmente en nuestra generación al camino de la Torá, desde quienes somos y con felicidad, no hay otro modo que no sea hoy día la Hasidut, buscar el tzadik al que apegarse y cuyo camino seguir. Ese es el único modo hábil y feliz hoy de apegarse de verdad a la Torá y caminar rumbo hacia la Geulá. Be'ezrat Hashem, que todos y cada uno de los presentes encontremos a nuestro Rab, a nuestro maestro. Tenemos muchísimo para compartir al respecto.
Y quiera Hashem que con estos pasos que damos, con el mero hecho de estudiar de a poquito Torah, seamos capaces de hacer nuestro tikkun y de traer Mashiach, de traer la Geulah. Repita bien. Queríamos Levaraj. ¿Levaraj? ¿No? Kavanot, Rak Shniyat. Vamos a pasar a Ishmat Kolchai, debe haber por acá un segundo, ¿verdad? Acá tengo uno. Acá también tengo uno. Estamos bien. Vamos a bendecir por los alimentos. ¿Perdón? Los alimentos. ¿Quieres hacer brajada Jroná? Bien, pero entonces lo que pasa es que ahí no se vieron los alimentos, pero dale. Y a mí nadie me convidó tampoco. Por eso fue a propósito. Y por allá fue, liquidaron todo el barrio. No, vaya. Bendito eres todo, Adonai, nuestro Dios, Rey del universo, por el sustento y el alimento, por la tierra preciada, buena y amplia que tú generosamente has dado a nuestros antepasados para comer de su fruto y saciarse con su bondad. Apiádate, Adonai, nuestro Dios, de Israel, tu pueblo, de Jerusalén, tu ciudad, de Sion, la morada de tu gloria, de tu altar y de tu templo. Y que construye Jerusalén, la ciudad sagrada, rápidamente en nuestros días, nos subirá a ella y regocíjanos en ella y te bendeciremos con santidad y pureza. Baruch atah Adonai, Eloheinu, melech olam, borene fayos rabot, bejetronam al kolma, llevarat a la hayom naembe, nefesh kol chai, baruch chai, olamim. Amén. Amén. Qué bien, qué maravilla. ¿Saben la cantidad de chispitas que estamos creando acá con este trabajo conjunto? Se ven maravillas, de verdad, cuando uno lo hace de conciencia de veras. Incluso a quien ya sabe y tiene la experiencia de que se ven maravillas, les aseguro que es estremecedor cuando se ven maravillas en serio. Tenemos que producirlas aquí, ahora.